Hola, yo soy Alison, yo soy Michelle y juntas somos Dos con Lupa. Hola, ¿cómo están? Espero esté muy bien. Pues bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast. El día de hoy pues traemos un nuevo autor y un nuevo libro. Así que hoy les vamos a hablar sobre Augusto Monterroso, que pues vamos a darles una mini. No sé, no le vamos a dar pues les vamos a explicar quién es, dónde nació, quién fue y también un poquito del libro que leímos, que más que todo es un libro que tiene como todas sus obras, porque pues tiene varios libros, pero como que aquí une de sus obras. Entonces les vamos a hablar un poquito sobre lo que leímos para esta semana, que fue Fábulas y algunos cuentos de Augusto Monterroso, que pues son 41 páginas que pues reúnen como algunos cuentos de pues sus obras que ha publicado. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos? Iniciamos. Iniciamos. Bueno, pues también les vamos a dejar como en el video pasado, si pudieron ver en el link en la descripción, pues les dejamos como los links de los libros y de los videos, ¿no? En este caso, pues nosotros nos dimos a la tarea de ver un video donde le hacen una entrevista a él y pues nos cuenta un poquito sobre su vida y qué es lo que hace. Entonces les vamos a explicar un poco quién es. Entonces, Augusto Monterroso nace en Honduras, es hijo de una hondureña y de un guatemalteco, nace el 21 de diciembre de 1921 y falleció en 2003. Ajá. Hay que destacar que en este tiempo para Guatemala se vive un periodo que nosotros lo hemos visto en una clase que se llama la dictadura de los 22 años, que en ese tiempo el que estaba en gobierno en turno era gobierno en turno. El que estaba gobernando era pues Manuel Estrada Cabrera. Y pues él, pues para los que vamos a hablar un poquito de la historia, pues él era un presidente que pues estuvo 22 años al poder, porque algo que nos contaba el licenciado de historia es que dependiendo cómo las constituciones tiene que ver mucho con eso. Entonces obviamente ellos a veces a favor usaban las constituciones y pues alargaban mucho el periodo de transcurso, pero como entre estas épocas pues Manuel Estrada Cabrera pues ya pues había dejado de ser presidente. Entonces, pero para darles un tiempo, creo que Manuel Estrada Cabrera empieza en 1899 y como por ahí de 1922. No sé si está en la suma. Y si no, pues Sí. lo voy a tratar. Yo creo que sí va, sí va. La cosa es que pues él pues, nace en este periodo en donde se encuentra una dictadura, pues que es la de Manuel Estrada Cabrera. Entonces, para entender como ya lo dijo Alison, pues su papá es guatemalteco y su mamá es hondureña. Entonces, él nace en Honduras, pero él, a pesar de haber nacido en Honduras, él dice que él es guatemalteco, ¿no? Entonces, es ahí cuando pues queda esa duda de saber, de decir, si yo no nací aquí, yo soy de aquí, caray. Entonces, para darles eso. Cuando él viene aquí a Guatemala, pues como él migra aquí a Guatemala, pues en esos años, pues como él menciona en la entrevista, lo que les puedo decir es que si les interesa un poquito saber de él, pues pueden ver la entrevista, que es una entrevista pues bastante interesante porque pues nos habla un poquito de su vida y así. Entonces él empieza trabajando en una carnicería, pero no lo hace de la forma de que uno es carnicero, sino que él más que todo estaba en el área de cuenta de la carnicería, no es el que manejaba todo esto. Y en la entrevista él menciona que pues su jefe, que era pues el dueño de la carnicería, era un señor que pues era bastante flexible, se podría decir, como que le daba libros y así. Entonces él va a la Biblioteca Nacional que está en la zona 1. La cosa es que él, cuando iba a las bibliotecas, él decía que algo que le parecía muy interesante de las bibliotecas de aquí es que pues no eran las mejores bibliotecas,
pero sí eran las que tenían los mejores libros. Entonces él mencionó él dijo, en la entrevista dice, son tan malas las bibliotecas que tienen libros tan buenos. Entonces él decía que tenía libros tan buenos porque pues eran donaciones que los países extranjeros les daban aquí. Entonces eso me pareció bastante curioso porque pues él pues traía su criterio de decir, son malas las bibliotecas, pero tienen libros buenos y eso son pues para mí lo que lo hace bueno, ¿no? Pareció muy interesante lo que decía de que él como que comenzó a leer libros porque tenía un jefe que era muy culto y como que le daba la oportunidad de darle algunos libros y de que él como que se fuera culturizando más. Entonces, interesante. La cosa es que ya para hablar un poquito más de su vida, entonces en este tiempo hay que entender que había otro periodo pues también de una dictadura que era la de Jorge Ubico, que Jorge Ubico estuvo entre 1931 a 1944, que también fue pues una dictadura bastante larga. Y antes, pues para darnos en un contexto, después de Manuel Estrada Cabrera estuvo Carlos Herrera, entonces después de Carlos Herrera estuvo Jorge Ubico. Ah, sí, pero Carlos Herrera era más un provisional, ¿va? Que pusieron en 1920, si no estoy mal. Entonces, pues Ubico sigue después de ahí. Entonces él empieza con otros amigos o compañeros a escribir pues este periódico que se llamaba El Espectador, que pues tenía el fin de que pues iba en contra del régimen de Jorge Ubico, ¿no? Y algo pues que hacían en ese entonces pues era perseguir a todo el que estuviera en contra del gobierno, ¿no? Entonces uno pues tenía que hacerlo pues bajo agua, se podría decir. Entonces ellos lo que hacían es que le entregaban el periódico a las personas para que pues que quisieran su criterio y así. Entonces, un hecho interesante es que a Jorge Ubico, me recuerdo que a Jorge Ubico no le dan golpe de estado, sino más bien él renuncia. Entonces, pues cuando él renuncia se va y después de él habían tres presidentes que estaban como en lista de espera, le vamos a decir, que no me acuerdo quiénes eran los otros dos, pero entre ellos estaba Federico Ponce Baires. Entonces Federico Ponce pues quería entrar a la presidencia y pues quedó. Entonces en ese entonces, como para seguir el mismo régimen que tenía Ubico en esos tiempos, pues fue cuando meten preso a Augusto Monterroso, lo meten preso 3 meses. Y de ahí pues para ese tiempo era por ahí, en 1945 él pues sale de la cárcel y pues se va al exilio a México pues donde él lo dice al final de la entrevista, donde pues él encuentra pues todo, ¿no? Su vida. Entonces él pues ahí encuentra pues a su esposa y tiene sus hijos. Y algo interesante que mencionan en la entrevista que él lo quería decir es que a él antes de irse, de hecho algo muy interesante que no sé si a ti te llama la atención es cuando la gente, por ejemplo, en un espacio público, creo que todos conocemos el graffiti, ¿no? Entonces, para mí el grafiti pues es otra forma de poder expresar tus ideas y así. Entonces le pregunta el entrevistador a él, le dice, em, una vez una mujer te había visto a ti escribiendo esta frase que dice, y él le pregunta si pues algo bien interesante que si se había ubicado. Entonces él le dice que la muchacha lo había visto a él escribir, grafitear, lo había visto grafitear, él no me ubico, pero era más que todo porque estaba relacionado pues a lo que pasaba en ese tiempo que era Jorge Ubico. Entonces él le dice, también le menciona eso el apellido que me pareció interesante, que no me acuerdo muy bien la palabra, pero le dice algo así como, imagínate un presidente que se llame Ubico. Entonces le dice él, su apellido era Ubico. Entonces él como que le da a entender o como que le pone esa como pregunta de decir, tú pusiste no me ubico y ya te has ubicado. Entonces él pues se queda pensando así de, sí, ya me he ubicado. Y también pues algo interesante es que él escribe el cuento más corto del mundo. Y bueno, el cuento es, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Entonces él escribe el guión y entonces cuando pues él escribe el cuento más corto del mundo. Entonces el cuento tiene pues un mensaje oculto, o se puede decir que tiene otra interpretación. Y nos comentaban que el cuento lo que tiene es que, pues por el tiempo en el que se estaba viviendo, y podemos relacionarlo con la frase que decía no me ubico. Entonces él lo que decía era cuando desperté, o sea, él, el dinosaurio, ¿verdad? Bueno, cuando despertó el dinosaurio,
estaba ahí. Ujú. Entonces nos decían que pues el dinosaurio en este caso, pues el que estaba ahí todavía era Ubico, porque pues en ese tiempo, por lo que había pasado y así. Entonces eso es un poco de su historia y él pues vivió en México y ya nunca más regresó a Guatemala. Ujú. Antes de terminar con la mini biografía, me gustaría mencionar algo que también le preguntan en la entrevista, que es sobre la fábula. Él en la fábula pues le pregunta, pues si te le hace la entrevista, qué opina de esto. Entonces él dice que la fábula no para él no es el que dijo una moraleja ni un mensaje pues moral, sino más bien que es un espejo de la vida, ¿no? Eso me pareció interesante porque obviamente nosotros cuando éramos niños nos decían las fábulas, nos ponían a leer fábulas y pues siempre nos decían, ¿y cuál es la moraleja que les deja? O yo no sé, por ejemplo, cuando nos contaban algo ¿y cuál es la moraleja? Entonces yo siento que más que una moraleja es como como el espejo de decir, tal vez yo soy el que está ahí, yo soy el personaje de la fábula. Entonces es eso más que todo. Entonces eso era lo que quería mencionar. Entonces ya después de la mini biografía que les dimos, pues vamos a empezar un poquito pues con las fábulas y algunos cuentos de Augusto. Bueno, a mí me pareció muy interesante y a la vez que fue un choque porque lo leímos con una amiga, el libro. Y me da risa que leí uno que se llama La rana que quería ser una rana auténtica. O sea, a nosotras nos causó risa como que el desenlace del cuento, Ajá. pero ella triste. Y yo dije, ¿por qué? Y lo volví a leer. Pero yo lo había visto como así de simple y ella lo vio más como por la parte de pensar un poquito más y traerlo un poquito más a la realidad, que dice así, te lo voy a leer, otros cortitos. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Y es que a mí el desenlace me dio mucha risa porque no me esperaba eso, y eso es algo que menciona igual en el libro, que dice que Augusto Monterroso trata un poco bastante con el factor de la sorpresa al momento de Ujú. hacer sus cuentos. Y eso me dio como risa cuando leí el final, pero luego platicamos con esta amiga y nos dijo que le había dado tristeza. Yo dije, ¿por qué? Y ya lo vi como en Otro. otra Ajá. perspectiva, que ponerle como asemejarse a esta cosa de los estándares de belleza que son y a veces inalcanzables y uno lucha y lucha por acercarse siempre a un estándar que está en movimiento todo el tiempo. Entonces yo pienso que, como él mencionaba en la entrevista, que puede que en algunos aspectos sí sea un espejo, ¿no? Porque lo que tú decías, tal vez nosotros al principio lo leíamos con una inocencia de decir, es que las ancas de la rana es porque pues se las comen las personas, ¿no? O sea, tenían como este mensaje, porque de hecho nosotras pues googleamos que eran las ancas de rana y de hecho las ancas de rana pues son las piernitas de la rana empanizadas. Entonces por eso decía que pues como un pollo, ¿no? Entonces, pues siento que en ese aspecto nos dio risa, pero pues nuestra amiga pues nos había dicho, pero ¿por qué les da dar risa si es triste, no? Entonces ya después uno cuando ya lo vuelve a leer, pues se puede dar cuenta de que pues hay como estos mensajes ocultos de decir la rana que quería ser una rana auténtica. Entonces lo que tú decís que a veces puede que no nos sintamos bien y tengamos que ocultar en un espejo o queramos llevarnos por aquella cosa de decir, es que me dijeron esto, entonces voy a cambiar por esto. Entonces siento que sí tiene que ver mucho con, pues, con opiniones y así. Y ahorita que decías eso del espejo, me parecía interesante porque el cuento se llama
la rana que quería ser una rana auténtica. Y me parece interesante porque me invita como a pensar que más allá de lo que uno ve en las cosas del arte y de todo lo que uno expresa y lee y mira y escucha y todo, siempre hay como un mensaje detrás y tal vez esto de la autenticidad habría que pensarlo como muy sociológico porque pues al final no sabemos a ciencia cierta qué es auténtico y qué no. Un poquito de lo que hablamos el podcast pasado de lo de que de si una obra es propia o no o algo así. Entonces, pues me parece interesante y sería muy interesante como evaluar qué considera uno como auténtico para poder hablar de eso ya más profundamente. Sí, es que yo siento que como el ser auténtico, porque siento que es una palabra que tal vez uno pueda definir de muchas formas, ¿no? Porque puede tener bastantes significados, porque por ejemplo te dicen así como, es que esto es auténtico, pero o sea, uno siempre piensa de ¿y qué es lo que lo hace auténtico? Entonces siento que eso siempre tiene como un mensaje pues atrás, ¿no? Porque, o sea, ahorita que hablas de eso, uno piensa, ahorita pues yo me hice la pregunta de decir, qué es lo auténtico y qué es lo que lo hace auténtico, porque, o sea, ella decía una rana auténtica, pero en sí, ¿qué es lo que hace una rana auténtica? Entonces yo siento que eso era como complicado porque suponete así como nosotras somos humanos y somos mujeres, ¿no? Entonces te dicen ser una auténtica mujer. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere decir cuando te dicen ser una auténtica mujer? Entonces eso es algo como difícil porque pues hay personas pues que todos somos diferentes, ¿no? Entonces me imagino que una rana auténtica pues realmente no se podría decir qué es ser una rana auténtica, pero yo pienso que como pues en este cuento pues el personaje tenía esta duda de decir si yo hago esto, hago sentadillas, voy a ser una rana auténtica, si yo dejo que me coman mis piernas, voy a ser una rana auténtica. Entonces realmente siento que no se puede como definir lo auténtico porque tal vez no existe lo auténtico. Sí, Y yo, tenés razón. no sé, pero esa es como la conclusión que yo llego, o sea, porque pues no sé cómo definís tú lo que es auténtico de... Pues es que es complicado porque yo digo auténtico, o sea, ahorita se me viene como cosas de marca a la mente, Ujú. nosotros estudiamos publicidad y eso, y como decir auténtico es lo que ya está registrado, pero ponerle en ese aspecto de una rana, solo por el hecho de ya ser ella una rana, ya era una rana auténtica, no Ajá. tenía como nada más para ser una rana auténtica, no tenía que ser nada más, porque ya era una Y rana. ya es una rana. Entonces, sí es como de considerar que es auténtico para cada persona. Entonces, pues yo voy a contar uno que me pareció interesante, que se llama El conejo y el león. Y se los voy a leer porque es corto. Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva semi perdido. Con la fuerza que le da el instinto y el afán de investigación logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol, sino además la vida y las costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con la de los humanos. Al caer la tarde vio aparecer por un lado al conejo y por otro lado al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león se estremeció, el león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente, como era su costumbre, y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad. Vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó cum laude su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva, y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada. Este me pareció interesante más que todo esa última.
ese último Párrafo. párrafo, porque, o sea, porque uno tiende a decir que el león, pues es el león, ¿va? Y obviamente, el león es el rey de la selva, y que es el más fuerte, y que es el que tiene como más actitud, ¿no? Pero pues él aquí dice, el león lo que hace es mostrar el miedo que tiene. En cambio, el conejo lo que es que es más como analítico, sabe que pues no le ha hecho nada al león, entonces él dice es más maduro, ¿no? Como él dice, sabe que su propia fuerza y pues sabe que pues no se puede comparar con la del león. Entonces yo siento que tenía otro como criterio, se puede decir, porque por ejemplo, no sé, lo pongo en un ejemplo, por así decir, cuando uno se pone a la defensiva, puede que uno se muestre así como fuerte, pero realmente no está siendo fuerte, sino que tiene miedo, ¿no? Y yo tengo miedo, pero internamente, no sé, como yo sé que me estoy defendiendo, pero en el fondo yo sé que tengo miedo, o sea, no demuestro que tengo miedo porque pues mis palabras son otras, pero en el fondo tengo miedo. Ujú. En cambio, si uno piensa como un conejo, pues digo, si uno piensa como conejo, yo pienso que como aquí decía que el conejo se advierte de esto y conoce su propia fuerza. Entonces siento que hasta cierto punto podemos ser un león, pero también podemos ser un conejo. Entonces ese fue pues uno de los que más me llamó la atención. No son tal vez fue por eso, en lo último, que fue lo que más me llamó la atención. Y ahora cabal, ahorita que decís eso de la línea, como se va en la línea de demostrar un poco, porque pienso que si es como en lo humano, cabal lo que decís de ponerse en la defensiva es demostrar tener o no tener algo. Por ejemplo, eso de la defensiva que dijiste, intentas demostrar que tenés cierta razón en algo, pero aquí en lo era un ratón, va, no era un conejo, Conejo. lo del conejo solo hace pues lo que tienen que hacer, analiza, piensa, actúa, pero no le tiene que demostrar nada a nadie porque es como suficiente con su existencia, digamos. Y hay otro que me llamó la atención, pero antes quería hacer un paréntesis de que se me olvidó mencionar que al principio de la entrevista el entrevistador le menciona lo de su estatura. Y de hecho hay uno que se llama estatura y poesía. Entonces él ahí empieza a decir de que pues mi bien puntitas pues pasa el 1,60 m y decía que pues su familia eran bajitas y que probablemente el ser centroamericano también explicaba por qué él era bajito. Entonces a él como que siempre le decían eso de su estatura y de hecho el entrevistador le dice la broma de como él escribió el cuento más corto del mundo, era porque él era bajo. Entonces eso me pareció interesante y también siento que es como un dilema el hecho de la estatura y que él también pues puede hablar un poquito desde su perspectiva, lo que él pudo experimentar con eso de la estatura. Entonces era algo que quería agregar. Y bueno, a mí me parecía interesante uno que se llama El fabulista y sus críticos, que dice, sí, lo vamos a leer porque está pequeño. En la selva vivía hace mucho tiempo un fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él, fingiendo alegremente que no hablaban por ellos, sino que hablaban por otros, sobre la base de que sus críticas no nacían de la buena intención, sino del odio. Como él estuvo de acuerdo, ellos se retiraron corridos, como la vez que la cigarra se decidió y dijo a la hormiga todo lo que él tenía que decirle. Y me da risa, porque me imagino que los criticados iban como con ganas de pelear y él como, Ah, sí, bueno, yo te acepto. es con odio. ¿Y qué más? ¿Cuál es el problema? Yo lo que investigué porque no me acordaba de que existía esto de la fábula de la hormiga y de la cigarra. Ujú. Entonces decía que, lo voy a contar un poco, decía que la hormiga por ahí del verano, pues ella estaba trabajando, ¿no? Que estaba recuperando sus alimentos y en cambio la cigarra lo que estaba haciendo era bailar, o sea, estaba perdiendo el tiempo. Entonces dice que cuando llega el invierno, la hormiga pues se había preparado y todo esto, pero la cigarra no se había preparado. Entonces pues le fue a pedir ayuda a la hormiga que lo ayudara y la hormiga le dijo, pues es que era lo que tenías que hacer. En vez de estar holgazaneando, tenías que haber estado preocupándote por la comida. Entonces esa más que todo es lo que pues yo me imagino que alude ahí, ¿no? Porque dice la vez como la cigarra se decidió y dijo que la hormiga todo lo que le tenía que decirle, ¿no? Entonces, más que todo era como el hecho de decir, pues vamos con esto, pero no con aquellas otras intenciones, ¿no?
Entonces siento que ese pues fue uno de los que también me llamó la atención. En resumen, de Augusto Monterroso, me gusta mucho la forma que tiene de poder hacer todo un cuento que podría ser mucho más largo, hacerlo en síntesis, porque yo no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, que ella habla más que yo. Y siempre toda la gente me dice a mí de que yo hablo muy poquito, pero yo siento que no tengo como tanto que decir porque lo puedo decir todo como en síntesis. Ajá. Y yo leí una vez que eso era como una habilidad y a veces siento que sí, en ocasiones que no, en mi contexto, pero me parece interesante cómo puede sí hacer eso en sus cuentos y que se necesita como ingenio para poder hacerlo así y explicar todo lo que se podría explicar en 1000 palabras en unas cuantas. Entonces me parece interesante él y me siento identificada. Sos Augusto Monterroso. No, yo pienso que sí, de que de hecho tú en algunos, muchos aspectos, pues siento que sí sos como muy, el hecho de que sabes lo que estás diciendo, pero lo puedes decir de una sola forma. En cambio yo tal vez me agrando mucho y lo explico bastante, pero eso siento yo que sí es algo bastante propio tuyo, porque puede que mucha gente piense que no hablas mucho, pero siento que lo que hablas tiene mucho como poder, se puede decir, o sea, lo hablas así ya, o sea, como que ya maquinas todo y sabes, en esta frase ya lo digo todo. Entonces siento que hasta cierto punto sí podrías ser un Augusto Monterroso. No, pienso que ninguna de las dos formas es correcta e incorrecta, porque también hay riqueza en los detalles, pero me parece interesante eso de él, porque yo soy así como de decir las cosas en síntesis. Eso me dijeron una vez que era una mujer de pocas palabras, pero siento que puedo como sintetizar todo en algunas cosas y no como alargarme en detalles que tal vez para mí no son importantes, pero pero tal vez para otra gente sí. Sí, o sea que te quedas callada. Pero ya saben por qué. Hay un cuento que me gusta que se llama La cucaracha soñadora y dice, era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. No sé, porque me da risa como es como un círculo, y no sé, solo me da risa. Yo de hecho ese lo investigué un poco porque quería saber quién era Gregorio Sanda. Yo pensé que era un escritor, pero no. La cosa es que Frank Kafka, él escribió un libro que se llamaba La Metamorfosis. Y en este libro pues habla de Gregorio Samsa, que es un día que él pues despierta siendo un insecto. Entonces de la nada pues él despierta siendo un insecto. Y cuando lo leí me recordé de Orlando. Entonces siento que eso tenía que, porque Orlando de hecho es un libro que habla sobre una persona que despierta siendo de distinto género. Entonces siento que eso pues me hizo, cuando lo vi, lo investigué, pues dije, tiene un poco de conexión en eso. Entonces eso. Pero sí tienes razón que es como un círculo, ¿no? Sí. Ahorita que lo vi bien. Nosotras como al estilo de pues, Augusto Monterroso, pues también hicimos un pequeño cuento. Les vamos a explicar un poco. Pues en este cuento vamos a tener a 3 personajes. Alison y yo pues nos pusimos a pensar que cuáles eran nuestros animales favoritos. Y yo le dije que el mío era un pingüino, el de Alison es un loro, y un gato. Entonces, esos son los 3 personajes de nuestro cuento. Y el cuento dice así. Ese es un cuento de dos con lupa. Al tenerlo registrado aquí. El pingüino y el loro discutían siempre sobre cuál de los dos era más exótico, hasta que un gato, bostezando, les recordó que lo verdaderamente raro era que fueran amigos. Desde entonces nunca volvieron a pelear, aunque nadie volvió a saber del gato. Y eso me pareció pues como interesante porque en el libro también se mencionaba que Augusto dejaba como un final libre para que, bueno, en algunos, para que uno le diera como la interpretación a cada uno, como en el de el primerito. En el concierto. Ajá, Ahora, sí. Y él no era un periodista, era un empresario. un empresario como, creo yo que era como de las cosas así económicas, ¿no? Ajá, un financiero. Un financiero. Era un financiero que tenía una hija que era una pianista. Y él expresa en el cuento de que su hija hasta la llega a odiar a veces.
Y el final dice, ya se ha hecho ese repentino silencio que presagia mi salida. Pronto sus dedos largos y armoniosos se deslizarán sobre el teclado. La sala se llenará de música y yo estaré sufriendo una vez más. Pero me causa como un no sé qué de pensar en que él odia a su hija, pero a la vez que la ama, que sufre y que goza ir a sus conciertos y a la vez que no los entiende. Entonces yo creo que al final ahí uno como que le da la interpretación a lo último que él dice. Entonces, en este cuento me pareció interesante porque, como tú decís, uno le da la interpretación o también que él pues dejaba estos finales para abiertos, se podría decir, que pues para que uno le dé esa interpretación. Entonces siento que para mí este cuento pues fue uno de los más interesantes porque él decía, a ellos los artistas les gustan que que los aplaudan, pero también que la hija sabía identificar qué aplausos eran de verdad y qué aplausos eran como, Como por compromiso. entonces siento eso interesante porque él decía, pues como padre, a veces me cae mal, pero a veces sufro por ella, a veces estoy feliz por ella. Entonces ese, pues fue un cuento interesante. Bueno, volviendo a nuestro cuento, pues igual dejamos como ese final abierto para que ustedes interpreten qué pudo haberle pasado al gato, qué le hicieron. O porque sería raro que un pingüino y un loro sean amigos. Sí, o sea, por como o sea, los dos animales son exóticos, como lo decían ahí al inicio, Ajá. pero es interesante cómo llegaron a ser amigos y digamos los ecosistemas de ellos son como separados, Diferentes, ¿no? sí. Y bueno, eso sería todo. Pero tal vez un loro sí pueda vivir en el Polo Norte. Tal vez, si se pone una bufanda. Entonces, pues ya saben que pues les trajimos una pequeña obra para sintetizar. Entonces ya saben que como manera de sintetizar un poco de lo que pues escribimos de nuestro mini cuento, pues hicimos esta obra que es para identificar un poco pues el ecosistema en el que se encuentra el pingüino, el loro y pues de dónde puede estar el gato. Entonces esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que cualquier comentario, opinión que tengan la pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y ya saben, pues no se olviden que la otra semana pues subimos el otro capítulo. Entonces pues nos despedimos. Adiós.